Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Pese a los programas de gobierno para apoyo a las familias más necesitadas, en México cada vez se hace más grande la brecha entre los ricos y pobres. La desigualdad social está muy marcada en Latinoamérica y particularmente en México, pese, como ya le decía, a estos recursos que se han inyectado en distintos programas. El tema que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 es la desigualdad social y los distintos rostros que tiene. Según un reporte del Banco Mundial, México está perdiendo la batalla en el tema de la desigualdad social. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INEGI, entre 1980 y 1990, nuestro país pasó de una escolaridad promedio de 7.5 grados a 8.6 grados, es decir, que en una década solo se logró incrementar un año de escolaridad para toda la población. De todos los estados del país, solo en 11 se alcanzan 9 grados de estudios, mientras que en Chiapas apenas se alcanzan 6.9 grados. En el tema de la pobreza, de 2010 a 2012, el número de personas en situación de pobreza en México aumentó de 52.8 millones a 53.3 millones, 500,000 más en solo 2 años, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Por otro lado, las personas sin carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar pasaron de 22.8 millones en 2010 a 23.2 millones en 2012, para componer el 19.8% de la población. Y es precisamente esta desigualdad social que se ve muy reflejada en lo que vivimos en las ciudades. Las ciudades es el rostro donde se ve precisamente esta pobreza y esta marginación. Saludo con mucho gusto a Daniel González Romero. Él es investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. A ver, Daniel, hace un momento hablábamos de una estadística global sobre la desigualdad social y yo decía que es en la ciudad donde es más marcado esta diferencia y estas profundas desigualdades. Sí, mira, las ciudades contemporáneas de América Latina, por ejemplo, son la expresión de una acumulación de factores, de la transformación de la economía, de la cultura, de los procesos que en el mundo se vienen dando en un esquema globalizado y que se expresan básicamente en la espacialidad urbana. En esa espacialidad urbana, igual que existe la pobreza rural, existe la pobreza urbana. Pero naturalmente, en el número de pobres en el mundo, la mayor parte de los pobres se concentran en las ciudades. Si bien la pobreza rural es bastante grave, la pobreza urbana es una laceración de las ciudades en el ámbito de la vida de millones de personas. Porque la vida urbana, si bien te promete factores de existencia mejores que en el campo, la realidad de las transformaciones que ha sufrido la economía mundial nos lleva a plantearnos que en la espacialidad urbana se van incrementando los esquemas de pobreza que se traducen en la espacialidad, y esa espacialidad son producto de problemas de empleo, de problemas de violencia, de problemas de educación, de problemas de la preparación, porque en la sociedad actual el empleo que se ha transformado de la industria a la sociedad de los servicios y del consumo, lo que produce es una cantidad de empleos precarios, se acaba el estado de bienestar y por lo tanto eso también se manifiesta en la forma del uso de la ciudad. A ver, Daniel, hace muchos años se dio el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Dejaba el sector rural a gente buscando, como tú dices, mejores horizontes. Lo que quieres decirme es que la ciudad como tal dejó de ser la tierra prometida para el área rural. No, yo creo que sigue siendo tierra prometida porque ahí en la ciudad se concentran los beneficios del desarrollo de alguna manera, el conocimiento. De hecho, no es que deje de serlo, lo que pasa es que empieza a ser más selectivo. Claro. A la hora en que la sociedad industrial deja de ser el ámbito del empleo estable, de la seguridad social, del estado de bienestar, se convierte en una sociedad de empleo precario, de medio ambiente contaminado, de relaciones sociales fragmentadas, de espacialidades segmentadas, y entonces eso va a traer como consecuencia una espacialidad de desigualdad muy marcada en la sociedad contemporánea. Yo recuerdo que en alguna ocasión que me entrevistaste también hablaba de la sociedad zoológica o del urbanismo zoológico, y llamó mucho la atención porque varias veces me preguntaban afuera qué significaba eso del urbanismo zoológico. Si bien puede parecer extremo lo que planteé, aunque ya lo escribí por ahí en algún texto,
Lo que significa básicamente es que en esa fragmentación se van ubicando sectores de población clasificados por estrato social, cada vez más estratificados, que van conjuntando una serie de espacios aislados, ¿sí?, en donde es difícil penetrar si no eres parte de esa condición. El caso de los cotos cerrados, el caso de las colonias populares, vamos a decir, contaminadas por la violencia, por los problemas de pobreza, y eso se convierte en un sector bastante fragmentado. Por lo tanto, yo planteaba que es una especie de planeación del urbanismo zoológico. Claro, ahora incluso se vuelven hasta territorios, ¿no? Exactamente. Territorios que tú no puedes penetrar si no eres de Exacto. ahí, si no tienes alguna relación, etcétera. De hecho, si hablamos de Guadalajara, hay que pensar la diferencia entre áreas cerradas como las de Valle Real, Puerta de Hierro, Solares, etcétera, y la colonia Jalisco, Arenales, etcétera, Cerro del Cuatro, que se convierten en sectores perfectamente clasificados por segmentos de población y por formas de convivencia. Claro, incluso hay, como tú dices, colonias como las que mencionaste, Valle Real, que no puedes ingresar a la colonia, pero dentro de la colonia hay además cotos, ¿no? Exactamente. Vamos a platicar, vamos a seguir con el tema, por supuesto, pero tengo que hacer una pausa. Regreso con otro de nuestros invitados. La inequidad en México ha aumentado en años recientes y los ingresos del 10% de la población más rica son ahora 30.5 veces mayores a los del 10% más pobre, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El estudio revela que México es, después de Chile, el país con mayor inequidad entre 34 países de la OCDE. Y como decíamos, estas desigualdades sociales se ven muy claramente reflejadas en las ciudades con los cinturones de miseria, con la falta de buenos servicios públicos, etcétera, etcétera. Saludo con mucho gusto a Alejandro Mendo. Él es investigador del ITESO y fue creador del Observatorio Metropolitano de Guadalajara. Alejandro, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. A ver, ¿exageramos cuando hablamos de esta, digamos, situación que viven las ciudades con la desigualdad? No, no exageramos porque a diario la vivimos y esta es particularmente contrastante o muy polarizada. Todos los días constatamos dicotomías o disparidades en distintas dimensiones. Por ejemplo, la ciudad como masa de estructura física en contraste con áreas naturales abiertas, el Bosque de la Primavera, la Barranca de Huentitán, algunos de los lagos más importantes que tenemos. Al mismo tiempo, registramos diferencias o desigualdades entre espacios públicos urbanizados con alta calidad y asentamientos irregulares con demasiada precariedad en los servicios. Vemos diferencias entre familias que disfrutan de bienes en abundancia y núcleos urbanos, personas que se van apenas consolidando. Esta desigualdad se manifiesta en que coexisten al mismo tiempo el siglo XXI con el siglo XIX. Todo eso lo podemos vivir aquí en Guadalajara. A ver, quiero que me profundices más en esto. Me queda claro dónde está el siglo XXI, las colonias, fraccionamientos, centros comerciales y todo. Me gustaría que me ubicaras dónde está el siglo XIX. El siglo XIX lo vemos en muchos puntos, sobre todo en centralidades urbanas históricas. En el centro de Guadalajara todavía vemos familias cocinando con leña y carbón, en algunas de las fincas de adobe abandonadas o que están en litigio y en proceso de recuperación legal por el ayuntamiento. Hay algunas hasta habitadas. Habitadas, desde luego están habitadas, como se les han caído los techos. Hay lonas o plásticos tapando, pero se cocina todavía con leña, se va a recoger agua en cubos a la llave de agua más cercana, etc. Pero ese siglo XIX también lo vemos presente en la periferia urbana. Por ejemplo, en los barrios marginales de municipios como El Salto, Tonalá, inclusive Zapopan, que es el municipio más rico, ahí también vemos la presencia del siglo XIX todavía. Carretas tiradas por caballos, gente durmiendo en la calle y chozas, jacales elaborados con materiales muy perecederos. Muy bien, ¿y qué hacer? Digamos, ¿las autoridades tienen claro este panorama o todavía no llegan o no les cae el 20, como se dice vulgarmente, de esta situación? No, se conoce desde hace más de 30 años, las autoridades y los responsables lo ubican perfectamente, así como los estudiosos y académicos. Lo que pasa es que el fenómeno es muy amplio y ha desbordado las capacidades de la sociedad en su conjunto para atenderlo.
Es demasiado grave la situación ya como para instrumentar políticas que logren atenuar o disminuir esta brecha social. Ahora, ¿cómo fue que llegaron esos asentamientos irregulares en zonas, por ejemplo, peligrosas, incluso para los que habitan ahí? Gran parte de esto tuvo que ver la corrupción, ¿no? La corrupción y sobre todo lo que llaman el adelgazamiento del Estado, de las estructuras burocráticas, que fueron cediendo su esfera o ámbito de competencia, doblegándolo a los intereses inmobiliarios del plusvalor, y que fueron los que fueron predominando eventualmente en la urbanización de la nueva ciudad. Pero este tipo de fenómenos en otras ciudades se ha logrado revertir con éxito. Debo mencionar aquí el caso de la capital del estado de Aguascalientes. En Aguascalientes, con mucha visión, el gobierno de hace 30 años logró adquirir reservas territoriales en todo el cinturón de la capital para organizar el crecimiento futuro. Y por eso es que no tienen prácticamente asentamientos irregulares allá. Increíble, pero Guadalajara sigue teniendo decenas y decenas de colonias en esa situación. Faltó planeación entonces. Faltó planeación, o la que había era de decoración y siempre estaba sometida a los intereses del crecimiento inmobiliario especulativo. A ver, esto ya nos ocurrió. Yo te pregunto, Alejandro, ¿estamos planeando hacia el futuro ahorita? Es decir, ¿tenemos reservas territoriales y todo eso? No, definitivamente no. Si hacemos un arqueo de caja en los institutos de vivienda municipal o del Estado, el conteo de hectáreas de reserva territorial es irrisorio, contrastado contra esos bancos de tierra enormes que fueron adquiriendo las empresas urbanizadoras. O sea, los urbanizadores sí se programaron mejor que la autoridad. Sí, porque el negocio funcionaba muy bien. Bueno, esto tiene que ver también con una legislación, supongo, ¿no? Es decir, el marco normativo. Sí, nuestro marco jurídico es muy deficiente en aspectos, o por lo menos aparece en el cuerpo de la ley, pero es ley muerta, no se aplica. No sigue siendo de interés para las autoridades resolver de fondo estas realidades. Porque hoy estamos hablando de un código urbano, pero antes había una ley de asentamientos humanos, una ley de desarrollo urbano, etc. Y estamos transitando hacia una ley de ciudades y territorio, pero yo estimo que va a ser la misma historia. Aquí lo que se necesita son acciones contundentes de gobiernos comprometidos, no con los intereses especulativos del capital, sino con el bienestar de la gente. Pero eso, ¿quién lo tendría que hacer? Digamos, ¿tendría que partir de la esfera estatal, federal, o los municipios pueden hacerlo? No, en todos los ámbitos es posible, en todos los órdenes de gobierno, pero yo diría que más que las autoridades, la sociedad en su conjunto debe retomar ciertos valores que se han erosionado desde hace mucho. ¿Cómo cuáles? Solidaridad social, interés por el próximo y cosas por el estilo. Que esto, lo que nos mencionaba hace un momento Daniel González, en el sentido de los cotos, por ejemplo, esos lugares, los condominios que están encerrados, eso no abona a esto que tú me estás mencionando. Para nada, esa es la creación de la no ciudad, y es una de las disparidades que podemos registrar hoy en día, la ciudad abierta contra la ciudad cerrada. Muy bien, vamos a continuar sobre esto. Hemos escuchado las opiniones de dos de nuestros invitados y que conocen bastante del tema. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Los adultos mayores y los niños son los sectores más vulnerables por motivos de la desigualdad social. México registra, por ejemplo, un elevado porcentaje de muertos en niños menores de 5 años por enfermedades curables. En este grupo, Chiapas registra 39.1 muertes por cada 100,000 niños menores de 5 años. Los rostros de la desigualdad social es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Bueno, hemos hablado de las ciudades como el reflejo donde se da esta desigualdad. Daniel, hace un momento hablabas tú de algo que me gustaría que profundizáramos, y también Alejandro lo retomaba, el tema de la ciudad abierta y la ciudad cerrada. ¿Por qué no nos explicas más de esto? Mira, voy a empezar planteando que uno de los problemas que no alcanzamos a observar con cuidado es que la ciudad antigua, la ciudad tradicional, es una ciudad heterogénea, donde todos nos convivíamos en un espacio común, por decirlo de alguna manera. El mercado, por ejemplo, exacto, la plaza. Porque aún en las condiciones actuales hay que plantearnos que la ciudad es un espacio de conjunto público, en donde existen, por normas, espacios privados, pero que es una construcción social total del conjunto de la sociedad que la habita. Claro. Por lo tanto, es un espacio público total.
Lo que pasa es que los intereses la han dividido. Lo que no alcanza a observar esos intereses es que lo peligroso, por ejemplo, de vivir en coto, no es que exista o no el coto, es una forma que tiene que ver con la concentración de las contradicciones, de la desigualdad que generan, después explicaríamos lo que significa la violencia en los términos de la actualidad. La pobreza es una forma de violencia, el hambre es una forma de violencia. Pero en este caso, el vivir en cotos cerrados, el vivir en estas ciudades cerradas, significa que estás pensando vivir entre iguales. Porque vivir entre desiguales o te da miedo o simplemente no lo quieres hacer. Y eso va segmentando de tal manera no el concepto de ciudad, sino el concepto humano de concebir la ciudad como un conjunto social. Esa es la parte del rostro de la ciudad dividida que hay que observar con cuidado y que se está generando cada vez más. Porque en la sociedad de consumo, en la sociedad contemporánea, el vivir en un coto se ha convertido en un estatus. Y ese estatus tiene que ver con la forma en que tú te ubicas dentro de la ciudad, en esta ciudad construida, se supone, ya no por el conjunto de la ciudad, sino por las clases medias y las clases altas. Son las que determinan cómo se construye la ciudad. Incluso hay un condominio que está sobre el periférico poniente, si mal no recuerdo, que está bardeado totalmente, Así es. pero que además mandaron levantar una especie de bordo sobre el periférico para que no se alcanzara a ver hacia adentro, ¿no? Es un fenómeno que está en todo el país. Hay ciudades, hay municipios, en el Estado de México, por ejemplo, tú puedes caminar 1 kilómetro caminando con una barda a un lado, no se para un lado ni para el otro. Y aunque esté iluminado, eso se convierte en una forma de violencia, no porque te vayan a atacar, sino porque te excluyen del conjunto de la vida de la ciudad. Porque la ciudad contemporánea también tiene esos factores de exclusión y de segmentación. Claro. El que vivas de esa manera en cotos cerrados o en barrios cerrados, si no trata de calificar mal a quienes viven ahí, porque es una forma de existencia actual, Claro. sino el fenómeno de cómo se produce la ciudad actualmente, y esta condición de coto cerrado va generando el coto mental cerrado también. Claro, va incidiendo en una forma de discriminación hacia el que está fuera, ¿no? Exactamente, una forma de comportamiento social ampliado. Claro, muy bien. Alejandro, en el caso, por ejemplo, de la ciudad abierta, también tiene sus segmentos que son, sin que haya muros, no se puede ingresar a esos barrios, por ejemplo. Sí, por otros factores. Sí, hay atmósferas, hay formas de vida que generan miedo entre posibles visitantes o los ocupantes de determinados barrios han ido creando sus fronteras que no deben ser traspasadas. Pero a mí también me gustaría comentar que estas desigualdades se pueden observar en planos muy diversos. A mí me llama mucho la atención en Guadalajara las desigualdades en materia de el uso de las vialidades, auto privado, transporte colectivo, o vehículo motorizado, bicicleta, peatón contra infraestructuras desiguales. Hay que subir un puente peatonal para cruzar. Entonces, ese tipo de desigualdades son de lo más atractivo para los académicos porque nos arroja pistas de cuáles son los valores predominantes o qué es a lo que se le da importancia en la forma de vida actual. Y lo que vemos es que hay ciertos intereses económicos que están por delante, por encima de derechos ciudadanos establecidos. Eso llama mucho la atención. Sí, el colectivo ecologista Jalisco, por ejemplo, sacaba cuentas, sus cifras, por supuesto, y decía que en el sexenio de Emilio González Márquez se habían invertido más de 600,000 millones de pesos para el automóvil, en infraestructura para el automóvil, y muy poco para otros medios alternos de transporte. O las noticias más recientes del costo de la contaminación por emanaciones de automotores, que la terminamos pagando todos y sufriendo la mayoría, aunque es un segmento de la población el que la genera. De acuerdo. Entonces, estos rasgos de desigualdad social también lo encuentras tú en las formas de movilidad, el transporte, etcétera. En cualquier tipo de plano. Por ejemplo, en la relación entre propiedad privada y dominio público también está siendo erosionado. Entre equipamientos comunitarios como un mercado versus la plaza comercial. Entonces ahí, comparando estas dos diferentes realidades, podemos ver cuál tiene más peso o no, según la forma de vida actual o las reglas de libre convivencia que han generado gobernantes y gobernados. Bueno, hace un momento hablaba
Daniel, de la ciudad abierta y cómo había sido creada pues, para convivir. Me gustaría que después de la pausa profundizáramos en eso. ¿Cómo era el modelo de ciudad antes? ¿Tenía un mercado? ¿Tenía qué para convivir y propiciar este acercamiento entre vecinos? Volvemos. Los rostros de la desigualdad social es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Les decía antes de ir a la pausa a mis invitados sobre el modelo de ciudad que había antes, Daniel. ¿Cómo se planeaba? ¿Tenía que tener su propio mercado, su kiosco, sus áreas verdes para que convivieran los vecinos? ¿Cómo era esto? Mira, las ciudades latinoamericanas, las ciudades nuestras, son ciudades históricamente planificadas. No fueron al libre albedrío, cada quien se acomodaba donde quería, no. Había una planificación. Tan es así que en la colonia, el centro de la ciudad mantiene las construcciones casi en todas las ciudades importantes de lo que era el dominio colonial. El Palacio de Gobierno, la Plaza Central, la Casa de... Sí, era el templo, la catedral, etc. Toda esa estructura más o menos se conserva como parte de la planeación histórica de la ciudad. Lo que pasaba es que las áreas públicas, que eran los mercados, por ejemplo, eran espacios en donde convivía toda clase social. Todo tipo de clase social, los espacios públicos, la plaza central, toda la espacialidad pública y las mismas calles eran para todos. Hoy eso ha cambiado. Evidentemente tiene que ver con la modernización de las ciudades. Los impactos de la modernización los vivimos ahora de manera cada vez más cruenta. Como hemos dicho, lo que decía Alejandro, el automóvil. Bueno, quisimos ser modernos y metimos el automóvil en las ciudades, si no, no hubiéramos sido modernos. Y ahora cuando habla de sacarlo, a mí me da un poco de sorna pensar en que se cree que para mañana es necesario el auto. No, el auto no va a durar mucho tiempo todavía en las ciudades. Las infraestructuras siguen construyendo. El auto es una necesidad casi del ámbito particular como una especie de forma de vida, no es tan simple. Y más en ciudades tan grandes como esta, en donde la distancia es importante. Bueno, todo esto ha traído como consecuencia que la espacialidad urbana fragmentada no genere esa homogeneidad de ciudad en donde todos convivíamos en lugares más o menos en una sociedad heterogénea. ¿Qué es lo que pasa ahora? La sociedad neoliberal ha generado su propia espacialidad. No es igual un mercado público como el Alcalde o como todavía el Mercado de Libertad, antiguo San Juan de Dios, que meterte a un Walmart o meterte a una espacialidad de este tipo en donde incluso se construyen por clases sociales, no mismo la misma mercancía que encuentras en Superama o que encuentras en un Walmart o en un Walmart que esté en una colonia importante que una colonia popular. Y no es igual un Soriana que un Andares, ¿no? Claro. Entonces, todo este tipo va generando esa misma segmentación de espacios urbanos que antes eran públicos para convertirlos en espacios privados de carácter público, aparentemente. Esos supermercados a los que haces alusión serían los mercados antiguos hoy en la sociedad moderna. Exactamente. ¿Sí? Es donde la gente va a proveerse. De hecho, el control que se tiene de la espacialidad y cuyo ejemplo máximo son los grandes centros comerciales, es donde tú vas y ves mucha gente que va, pero ya no va a convivir, va a ver y de manera aislada, aunque vayas acompañado. Los que pasan junto a ti casi no existen. Eso ocurre en los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Andares, etcétera. Exactamente. Entonces, el de al lado es simplemente un transeúnte más. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la individualidad de que va a consumir, nada más. Y por lo tanto, la condición del espacio aparentemente público que se ha privatizado, lo que tiene como consecuencia es un aislamiento de las clases sociales y un aislamiento del sentido del otro, la convivencia de una ciudad. Alejandro Mendo, ¿quiere decir que antes la gente cuando convivía en el mercado, quiero suponer, compartían el menudo, compartían la fruta o qué? Sí, con toda libertad. Y no solo eso, sino su espacio de vida íntimo. Muchas de las casonas de las personas adineradas en el virreinato estaban en un piso superior y abajo había comercio. Entonces había una mezcla, una convivencia muy espontánea y natural entre distintos perfiles de habitantes. Eso es lo que permitía el roce social, y en los espacios de roce social surge espontáneamente la creatividad, la cultura, se van consolidando tradiciones y hay procesos de acomodo que perduran en el tiempo. Pero esa mixtura
de perfiles sociales es lo que ha dejado de verse en los modelos actuales de urbanización o de espacialidad. Ahora se busca uniformar y todo esto se introdujo con la modernidad de la racionalidad urbanística. El siglo XX introdujo la zonificación de la ciudad, una organización racional de funciones o actividades en determinados espacios. Y eso es lo que echó un poco al traste con la calidad de vida hoy en día. Ahora, ¿qué tanta culpa tienen también los urbanistas al haber desarrollado esas macrociudades pequeñas, entre comillas, digamos, con fraccionamientos de 10,000, por ejemplo, casas, ¿no? O estos multifamiliares que son huevitos, etcétera? Lo que ocurre es que en la historia del pensamiento científico se ha identificado un movimiento, le llaman pendular, entre una postura radical, por ejemplo la ciudad antigua medieval, contra un desplazamiento hacia la ciudad abierta, moderna, etc. Ahora que estamos viviendo las consecuencias de una ciudad vertiginosa, abierta, fragmentada, la ley del péndulo regresa a intentar la fórmula anterior. Entonces siempre hay unos desplazamientos pendulares entre un modelo que se vivió antes, un modelo que se vive hoy, y un modelo al cual se aspira a llegar en el futuro. A ver, si es pendular, ¿quiere decir que podríamos regresar a lo que había antes? Esa es la tendencia. Precisamente lo hemos señalado en proyectos importantes de Guadalajara. Por ejemplo, la Villa Panamericana, cuando se estaba planteando en los alrededores del Parque Morelos o ahí, nosotros hicimos mucho énfasis al presidente municipal de aquel entonces, Petersen, de que la oferta de departamentos tenía que ser en función de una mezcla de ocupantes, tanto personas con una capacidad económica alta como asegurar la presencia de los habitantes locales. De la región. De los que vivían ya ahí en ese barrio. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con un estudio planificado del padrón de ocupantes y a quién se le vende, seleccionando quién debe estar ahí. Pero ese tipo de pensamientos o de criterios van contra los predominantes del mercado especulativo. Por eso no hemos tenido mucho éxito en recomponer la oferta habitacional. De acuerdo. Ahora, les quiero hacer una pregunta, y si no alcanzamos en este bloque, en el que sigue. A ver, ¿la ciudad qué tanto es reflejo de la desigualdad social? O, les pregunto esto, ¿qué tanto ha contribuido a que se dé esta desigualdad? La ciudad. La ciudad como tal. Podríamos pensar en algo que estamos trabajando ahora en esto que plantea Alejandro. Perdón. Hemos hecho planificación para que los individuos funcionen en la ciudad. Lo que tenemos que regresar es a pensar cómo la ciudad funciona para los individuos. De acuerdo. ¿Sí? Y en esto, quien ha ganado es el mercado, es el sector especulativo, porque la planeación se ha hecho hasta ahora en ese sentido. Vamos a ver cómo hacemos la ciudad para que los hombres, la sociedad funcione en esta ciudad, de acuerdo a los intereses del mercado, a los intereses de los neoliberales, a los intereses del mercado, que tienen que ver básicamente con la ganancia del uso de suelo y del consumo. No tiene nada que ver con la estabilidad emocional de los individuos en la ciudad. Y esa estabilidad emocional significa desde el transporte público, la vivienda digna, el empleo, la educación, etcétera, que generan estos tipos de desigualdades y por lo tanto los barruntos de violencia que se van penetrando en los diferentes sectores de la sociedad. A ver, Alejandro, explícame esto, ¿es habitantes para la ciudad o ciudad para los habitantes? Eso lo resolvió en los años 70 un pensador francés, Lombard de Chauvet, que decía, es un doble proceso simultáneo. Tanto la ciudad es modelada por los individuos como los individuos modelados por la ciudad. Es un doble proceso de configuración espacial simultáneo, que es todavía muy complejo de explicar, pero así ocurre. Es la explicación que se me ocurre más acertada. A ver si en el siguiente bloque podemos profundizar un poquito en este tema. Tengo que hacer una pausa. Volvemos con más. Los rostros de la desigualdad social es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. No alcanzamos a tener claro el concepto, Daniel, Alejandro, sobre si son habitantes para la ciudad o una ciudad para los habitantes. Mira, ya lo comentaba Alejandro, esta teoría antigua, generalmente a los que hacemos conceptualización o teoría o hacemos investigación, no nos toman mucho en cuenta porque el pragmatismo de los modelos de hacer planeación y generar riqueza de esa planeación han dejado atrás el pensar de manera inversa.
las ciudades se hacen por los individuos. Más allá de quienes las planifiquen, más allá de quienes deciden en términos, vamos a decir, normativos, cómo se debe llevar a cabo el gobierno, el sector X, la ciudad se hace por todos. Porque si no existiera el conjunto de la sociedad, esa sociedad no sería la que es, ¿no? Entonces, la sociedad, de alguna manera, es parte del pensamiento de quienes piensan en esa gente para hacer la ciudad. Pero la piensan en función de las utilidades de carácter especulativo, productivo, etcétera, productivista, dijéramos, en la que van a funcionar una serie de individuos. Por lo tanto, la industria tiene que estar acá, la vivienda tiene que estar allá, esto tiene que estar de esta manera, por aquí tienen que circular los autobuses, por acá el tren ligero, por acá lo que sea, ¿no? Pero no se piensa en que la ciudad, de alguna manera, tiene que revertir ese proceso y en donde los individuos tienen que funcionar en esa ciudad. Por lo tanto, la ciudad debe permitir a los individuos vivir, convivir y funcionar dentro de esa ciudad. Claro. Alejandro, me parece lo que está describiendo ahorita Daniel, algo parecido a lo que ya en alguna ocasión hemos platicado sobre este tema, es la ciudad de Curitiba en Brasil. Una ciudad hecha para usarse. Sí. No necesariamente los habitantes incluso viven ahí, pero la usan. Sí, la disfrutan, yo diría. Sí. Una ciudad que abona a la plena realización de sus ocupantes, de sus residentes. Bueno, visto así, la ciudad debe crearse en función de los habitantes, no al revés. Los habitantes y su satisfacción plena debe ser el paradigma último, el objetivo final de políticas, modelos, programas, procesos, al fin y al cabo. Pero esto cuesta mucho trabajo cuando hay actores, sujetos, empresas, entidades trabajando por sus intereses específicos y particulares. Los intereses de un grupo en el modelo actual están predominando por sobre las expectativas de las mayorías. Esa es la gran batalla que estamos intentando librar desde distintas trincheras, la sociedad civil organizada, los académicos críticos, etc. Entonces, es revertir una marea de mucha fortaleza y presencia. Muy bien. El programa, hemos estado hablando de los distintos rostros de la desigualdad social, dimos algunas estadísticas de salud, de educación, etcétera. ¿Cómo puede contribuir la ciudad como tal, a ir revirtiendo precisamente estas cifras? Mira, vamos a pensar que hoy, en general, la ciudad tiene una utilidad de carácter económico, mal repartido lo que es producto de ella. No significa que aquí estemos hablando contra la inversión privada, contra la empresa, no. La ciudad es una caja de dinero y en ella se hacen negocios. El problema es cómo se hacen esos negocios en la ciudad y con la ciudad. Y los individuos participar en el conjunto de ese proceso con cierta, no quiero decir igualdad porque eso no existe, ¿no? Sino con cierta participación en el futuro de la ciudad para que éstas tengan mayor bienestar para todos. Que la prosperidad, dicha de alguna manera, se distribuya en el conjunto de la espacialidad y genere mejores niveles de vida, como es el caso de Curitiba, ¿no? Si tú disfrutas la ciudad, significa que la ciudad te está permitiendo mejores niveles de convivencia y, por lo tanto, mejores niveles atractivos para la inversión, para producir espacialidades que sean más comunes, que sean comunicativas, que sean parte de una ciudad. Hemos planteado nosotros que hasta ahora la planeación, lo que decías en algún momento, se ha hecho en la ciudad por muchos años. Lo hemos visto, tiene más de medio siglo planeándose en la ciudad, y sin embargo no ha resultado en lo que hemos querido hacer. Hemos hecho planeación para lo que queremos que suceda. En esa reversión que planteaba Alejandro, de volver a capturar el concepto de ciudad, lo que significa el concepto de ciudad en toda su profundidad, significa que tenemos que empezar a pensar, y es lo que estamos trabajando, cómo hacer una metodología para hacer una planeación, no para lo que queremos que suceda, sino para lo que no queremos que suceda, y que la ciudad sirva en ese proceso, claro, para reconvivir con ella. Tú mencionabas hace un momento, lo hacíamos fuera de la pausa, que existen todavía alguna especie de lunares en la ciudad, donde se puede tener una convivencia todavía con los vecinos, algunos barrios tradicionales, etc. Los barrios tradicionales, basta darse una vuelta por sitios como el barrio de Mexicalcingo, el barrio de Mezquitán, la delegación de Zapopan que se llama Atemajac. En esos lugares hay una convivencia todavía muy rica, vibrante, relaciones sociales entre vecinos
de alta calidad. Solidaridad, como decía también Daniel. Pero a flor de piel, en donde las personas, yo lo he visto, entran de una casa a otra sin necesidad de la puerta, están siempre las puertas abiertas y no ocurren sobresaltos de violencia, delitos, etcétera, y eso es alta calidad de vida. Esto también pasa a nivel nacional en ciertas entidades federativas. Campeche, por ejemplo. El puerto de Campeche es una ciudad privilegiada porque hasta altas horas de la noche las puertas siguen abiertas, la tele prendida y los señores adultos dormidos viendo el televisor. Ahora, esa es una ironía, ¿no? Porque Campeche fue una ciudad amurallada. Así es, ¿no? Sí, viéndolo ahora sí. Pero, Sí. pero esa es la aspiración, es la imagen objetivo que deseamos recuperar gradualmente. Y ese es un proceso de lo que los estudiosos llaman resiliencia urbana o social. Adaptarnos gradualmente a mejores condiciones de vida. Y sí se puede aspirar a ello. Ahora, así como los barrios tradicionales, se crean otros conceptos llamados ciudad-jardín. ¿También buscaban lo mismo? Buscaban lo mismo, pero afortunadamente para ellos contaban con mayores recursos económicos. Pero esto mismo ocurre en colonias espontáneas, en asentamientos irregulares. Lo que hace 40 años eran colonias perdidas de Guadalajara, por ejemplo, Rancho Nuevo en los años 70, era pura tierra y chocitas de láminas de chapopote, por ejemplo, láminas de cartón enchapopotado. Hoy en día, 40 años después, es una colonia consolidada con pavimentos según lo han querido los vecinos. En algunos casos empedrado, en otros casos asfalto, en otros concreto hidráulico. Pero ellos han construido con su esfuerzo y capital Claro. un barrio para ellos. Daniel, ¿dirías tú que en este tema que tocamos de la desigualdad social, estarías tú por impulsar, o más bien en contra de estas ciudades cerradas, que más bien volviéramos al origen de las ciudades abiertas? No, yo creo que el problema no está en qué vamos a impedir, sino qué vamos a promover para transformar la ciudad. Lo que vivimos hoy, en términos generales, son ciudades que se mueven de manera caótica, eso es irremediable, en donde el tiempo de los individuos no es tan importante. Y ahí es donde hablo yo de que la ciudad sirva para los individuos. Hoy te puedes pasar transitando por una calle en un pequeño trecho 1 hora. Y si se inunda, peor. Claro. Y etcétera, 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 podemos hablar de todo eso, ¿no? Y lógicamente esto afecta más el proceso productivo a la gente pobre, porque es la que se inunda más, etcétera, la que se destruye sus casas, sus calles, Por la zona donde está por la construida zona su donde está colonia. construido, y por lo tanto, este elemento del que estamos hablando significaría, ¿no?, que no es que se impidan los cotos pueden estar sin tantas bardas, no es necesario. ¿Por qué se le pone barda? Por el temor al riesgo de qué. Exactamente, ¿cuál es el riesgo? El mismo que ha generado la desigualdad. Ese riesgo lo genera la desigualdad, porque esa desigualdad reproduce el sentido de segmento social, el sentido de exclusión y por lo tanto la agresividad de ciertos sectores, más allá de la criminalidad. ¿sí? Claro. Y Por para lo tanto, poner un ejemplo, perdón Daniel, de cómo intentan revertirse estas consecuencias en otras ciudades, en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, sí. está por aprobarse ya que se prohíba la construcción de cotos con bardas amuralladas extensivas. Sí, ahí Ese va. es un ejemplo de cómo se están revirtiendo este tipo de diseños urbanos negativos. De Sí, acuerdo. mira, si allá vamos, hay muchas ideas. El problema es que quién se atreve a tomar las decisiones desde Claro. el punto de vista normativo y de gobierno, y por lo tanto, al no tener decisiones claras, los mismos gobiernos lo que han hecho paliativamente es convocar a la ciudadanía a ciertas consultas, lo cual simplemente es una simulación. Claro. A ver, tengo que hacer una pausa, es la última, y vamos a regresar a las conclusiones de este programa. Los rostros de la desigualdad social, el tema de esta semana en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Empezamos con las conclusiones contigo, Daniel. Bueno, mira, hablamos un poco del tema de la representación en la ciudad de los sectores sociales. Hay sectores que están representados, que toman parte en su propio gobierno, caso de Chapalita, etcétera. Colonias etcétera. que se gobiernan. Colonias que tienen. Pero hay que recordar que en esta sociedad se representa, tiene que ser representación quien tiene la fuerza cercana al poder para capacidad de negociar y representarse. Claro.
En estas escalas de desigualdad que hemos observado y que son, la desigualdad es multifactorial y se expresa en la espacialidad urbana y en sus funciones. De manera que nosotros, en un esfuerzo multiinstitucional, donde están todas las escuelas, la UNIVA, el TEC de Monterrey, la Universidad del Valle de Atemajac, el ITESO, la Universidad de Guadalajara y la ESARC, estamos todos, vamos a organizar para los días del 9 al 12 de septiembre un coloquio internacional sobre ciudad y desigualdad en el siglo XXI. Van a venir diferentes conferencistas de casi todos de América Latina, porque nos interesa mucho el tema de la desigualdad en la cooperación sur-sur, sobre todo, el intercambio de experiencias en ese nivel, porque los ejemplos que nos traen, pues pueden ser de Dubái o de cualquier otro lado, en esas sociedades pueden funcionar solo en escalas o muy pequeñas o de apropiación muy selectiva de los espacios. Tenemos que pensar en el conjunto de las comunidades. Pero hay más similitud con Centro y Sudamérica de México. Mucho más, hasta por el lenguaje y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a convocar y vamos a llevar a cabo esto con el fin de presentarnos como tales, como académicos, como sociedad, en la reunión de ONU Habitat en Quito el próximo año, en el mes de octubre. Entonces, del 9 al 12 de septiembre, ¿este es un encuentro internacional? Sí, un coloquio internacional que se va a llevar a cabo en todas las escuelas. Se va a inaugurar en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Una sesión va a ser en el CUAT, otra va a ser en el ITESO, otra va a ser en la UNIVA. En todas las universidades que participan. Va a haber actividades. Entonces, es una cosa que queremos compartir e impulsar entre la gente, entre los investigadores, entre la sociedad en general. Va a estar abierta la asistencia, es gratuita, para que discutamos algo que nos une. Hay más desigualdad en las ciudades que igualdad. Esa desigualdad no significa que tengamos que partir nuestras sociedades o partir nuestras ciudades. Significa que es un reto necesario para recuperar el concepto de ciudad, el concepto de cómo debemos planear la ciudad hacia el futuro, en la que todos seamos parte urbana de una ciudad que tiene que ver con el bienestar del conjunto de la sociedad. Alejandro Omendo. Sí, yo concluiría que la calidad de vida en nuestras ciudades se está deteriorando a tal grado que es necesario involucrarnos de manera proactiva en ingeniar nuevas soluciones. Porque la desigualdad está pasando una factura de altos costos económicos, de deterioro y presión en las actividades cotidianas y en muchos otros aspectos. Y al mismo tiempo estamos constatando que los esfuerzos gubernamentales, que son dignos de aprecio y que tienen sus impactos positivos, son insuficientes y de corto plazo. No llegan a cubrir las metas que se trazan. Entonces, como sociedad conjunto, necesitamos idear nuevas vías de solución para los viejos problemas. Por eso me parece muy destacable que al menos 6 instituciones de educación superior de la localidad se hayan conjuntado en un esfuerzo de reflexión y de creatividad académica para poder presentar a la sociedad ideas, reflexiones, propuestas de cómo atacar aspectos lacerantes de la vida urbana, como son las disparidades que cada vez se polarizan más. Uno de los valores que destacaba Daniel, de la solidaridad ante un problema como este, ¿no? Así es, queremos dejar atrás la idea y la percepción de que las universidades están compitiendo entre ellas o de que hay canibalismo académico. Eso no es cierto. Estamos demostrando aquí que podemos salir como un frente único, compacto, hacia problemas urgentes. Sí, y igual que la vez pasada que planteamos el tema del orden zoológico y fue un poco polémico. La ciudad zoológica. Sí, la ciudad. Te voy a dejar otra frase. A ver. Sí, el concepto de metrópoli debemos superarlo. El concepto de metrópoli es concepto elitista que se creó hace casi un siglo y que no tiene nada que ver con nuestras ciudades. O sea, el concepto metropolitano debemos superarlo ya. Lo metropolitano es la existencia de un sector de élites que manejan cómo planear la ciudad. Debemos superar ese concepto y meternos en otros esquemas de cómo planear la ciudad a niveles desde lo mínimo hasta lo regional. Porque los impactos ahora ya no son metropolitanos como tradicionalmente se habla la palabra. Son de otro nivel. A ver, ¿cuál es el origen de esto metrópoli? Mira, esto tiene que ver con los nacimientos. Acuérdate de aquella película de Metrópoli y los tratamientos que hacían en la época del desarrollo de las ciudades más importantes y ricas, Nueva York y esas modernas, en donde apareció el jet, apareció este tipo de vida, en donde los selectos grupos hablaban de
la vida de la metrópoli, porque las clases populares no hablaban de eso, ni los sectores rurales hablaban de eso. Y entonces ese concepto, dominado por la élite de la académica de aquel tiempo y los planificadores de la modernidad, impusieron ese nombre de metropolitano y se olvidaron que los impactos de las ciudades son mucho más allá, ecológicos, ambientales, regionales, etc. Ahí está Chapala, ahí están los ríos, ahí están todas esas cosas. Entonces, vemos la ciudad como metrópoli y la vemos todavía cercada por sectores y por intereses. Jurídicamente sería zona conurbada nada más. Posiblemente sí, y verlo de otra manera. Tan es así que vamos atrás, que hace varios años, vamos a decir 2 décadas, éramos 4 en la metrópoli, 4 municipios. Y ahora luego ya eran 6. Y ahora son, luego como son 8. Y ahora son 17 los que funcionan, pero no se llama metrópoli a todo. Ah, no, son zona conurbada y la metrópoli nomás 6. Son más, exacto. Muy elitista de nuevo. Exacto. Alejandro, ¿ibas a comentar algo más? No, yo dejaría otra como las de Daniel. A ver. ¿Por qué no hablar de Guadalajara como un solo conjunto? Hay que superar también la división de los municipal. Se puede hacer un solo municipio. Del 115, esto hay que ver qué hacer con ese. Eso es harina de otro programa. Exacto. Muy bien. Muy bien. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Alejandro, Carlos Camargo, del 9 al 12 de septiembre, 9 al 12 de septiembre inicia en el Paraninfo. en el Paraninfo. Muy bien, coloquio internacional sobre la desigualdad, las ciudades y la desigualdad En el siglo social. XXI. En el siglo XXI. Muy bien, muchas gracias. Nada más una reflexión muy breve para terminar, como siempre lo hacemos. En 1991 se dio aquí en Guadalajara la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Ocurrió aquí. En vísperas de la celebración de esa cumbre iberoamericana, en la que se reunieron jefes de estados de Perú, de Colombia, etcétera, en el centro de Guadalajara se retiraron a las Marías, a las vendedoras de papas, a los mendigos, a los vendedores de billetes de lotería, a la gente simplemente que no tenía hogar, a los porteoceros, etcétera, los retiraron, los escondieron durante los días que se celebró la cumbre. En aquel tiempo yo dije que era un insulto a nuestros visitantes, porque precisamente esos problemas los enfrenta Perú, los enfrenta Colombia, los enfrenta Centroamérica, y era querer verle la cara a nuestros visitantes cuando era un problema común, es decir, que nuestras desigualdades sociales nos hacían precisamente iguales. Hasta la próxima.